Continuamos, esta es la medida imperfecta y nos vamos a ir a nuestra entrevista hoy de perfil con uno de los periodistas deportivos en la rama del fútbol, pues que desata pasiones, que mueve las redes, impacta, obviamente con su imagen, es Humberto Turinese. Bienvenido Humberto, Luis Miguel Núñez, Giancarlo Figueroa, ¿cómo estás? Qué gusto, hermano. Hola, ¿cómo estás, Figueroa, Luis Miguel? Qué bueno saludarlos. Y bueno, mi primer contacto con Playtop, la verdad es que me encanta. Y bueno, y sobre todo conversar con ustedes, mis panas, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Antes que nada, Humberto, ¿cómo comienza, no, tu vida, tu pasión por el mundo del periodismo, de los comentarios, todo lo que fue, digamos, ese primer paso para llegar a lo que eres hoy? Mira, a ver, yo creo que esto comienza desde niño por lo que me inculcó mi papá italiano. Mi papá llegó aquí el 23 de enero del 58, el día aquí de Ronda. Caramba, el día de... Que vaya día. Sí, mi padre vino desde Sicilia con mi nonna, ya mi nonna estaba aquí en Venezuela, porque incluso esa ascendencia también que emigró hasta acá, de carro, de italianos, españoles, portugueses. Y bueno, mi padre pasó 3 días ahí en el puerto de La Guaira sin poder desembarcar, pues estaba en ese momento el país convulso. Llega a Valencia, bueno, como buen italiano, hincha del fútbol desde pequeño de la Juventus. Los sicilianos siempre fueron muy hinchas de la Juve. Y mi papá jugó al fútbol, mi papá jugó en el Valencia Fútbol Club, que hoy en día es el Carabobo Fútbol Club, en la primera edición del fútbol venezolano. Y después de retirarse como futbolista, estudia medicina, pero él siguió vinculado al fútbol. Y yo desde que nací, bueno, siempre estuve en una cancha de fútbol con mi papá. Mi papá fue 16 años médico del Valencia Fútbol Club, médico de la Vinotinto en 2 eliminatorias al Mundial, en el premundial de España 82 y Italia 90. ¿Y por qué cuento todo esto y hago este preámbulo? Porque desde pequeño tuve la oportunidad de vivir el fútbol desde adentro. Cuando digo desde adentro, viajes, concentraciones, entrenamientos, charlas técnicas, tácticas de los entrenadores. Y ya a esa edad, te estoy hablando a los 8, 9, 10 años, se me generó cierta curiosidad cuando yo veía a los entrenadores en las pizarras. En esa época no había iPad o una tableta, era un pizarrón y ahí armaban el equipo, o en una mesa con vasitos de café y armaban el 11 e indicaban los movimientos. Y bueno, eso me generaba mi curiosidad y yo creo que hice match con mis dos pasiones, el fútbol. Quise ser futbolista profesional, creo que me faltó convicción, me relajé. La época de adolescente, la rumba superó, digamos, las ganas de llegar al profesionalismo, pero bueno, ya sentía eso desde pequeño, desde chamo, ese vínculo con leer el fútbol, investigarlo y aprender desde los conceptos del juego. Y bueno, hice ese clip con mis dos grandes, digamos, pasiones y vocaciones, que es el fútbol con la comunicación social. Turi, Giancarlo Figueroa y Humberto Turinese sacan papel y lápiz y escriben una nueva página en la apasionante historia del fútbol. ¿De dónde sale esa frase en el arranque de cada partido que estás comentando? Mira, tú sabes que, a ver, yo sí tenía claro que quería tener, digamos, alguna frase, algo que me identificara. Yo creo que, a ver, no es algo que tiene que ser obligatorio en el ejercicio de la profesión, pero bueno, me gustaba tener o crear, pensé siempre en crear una frase que me identificara. Y en medio de estos días, hoy en día, de digitales y de tanta tecnología, yo vengo de... Bueno, leíamos el periódico. Yo recuerdo con 12, 13 años me iba a un kiosco que quedaba a 4 cuadras de mi casa en Valencia en las vacaciones, y pasaba los 2 meses de vacaciones ayudando al hombre del kiosco a vender periódico, no por necesidad económica, porque bueno, gracias a Dios las tenía cubiertas en mi familia, sino para que él me regalara el diario Meridiano después de ayudarlo y me permitiera leer las revistas y periódicos que tenía allí en el kiosco. Para mí eso era, wow, maravilloso. Entonces vengo de esa generación del papel, del lápiz, yo, y seguramente Giancarlo lo debe recordar, en el Guarín Esportivo, una revista italiana. Que tenía la caricatura, bueno, con los goles y todo. Exactamente, era la épico, moviola. Era épico, vale. La moviola, yo hice esa moviola, es decir, dibujar los goles del Mundial de Italia 90, el primer Mundial que disfruté con completo uso de razón, y yo tengo un cuaderno con la moviola, los dibujos
de los goles. Entonces, vengo de ese papel y de ese lápiz. Entonces, por eso, bueno, quise como que reivindicar un poco el origen de dónde nace todo esto, y surgió pero sacan una página del fútbol. Sí, porque, a ver, es poco común. A ver, probablemente las frases muchas salen de los narradores, no de los comentaristas, y en el caso de Humberto, en los comentarios, forma parte de ello. Humberto, ¿por qué comentar, no narrar? ¿Tuviste la posibilidad alguna vez de llevar la iniciativa para relatar un partido, o siempre, digamos, estuvo en ti el análisis, el ver qué está ocurriendo? Porque uno, cuando habla de comentario, no es solo lo que estás viendo, sino promoviendo cosas que se pueden dar durante el mismo partido, y marca la diferencia el comentarista. Fíjate, porque yo creo que lo de narrar es un don. Necesitas tener esa vena de narrador. Yo no la tengo. Por más que en algún momento, y sobre todo, bueno, cuando estudiaba y de chamo, por ahí uno es típico en la casa que tú te pones a hacer el juego de que eres narrador y pones minutos en la televisión y te pones a narrar. A mí no me salía. Entonces yo descubrí desde temprano que no tenía esa vena de narrador. Yo creo que para eso debe haber un timing, un don muy natural, y yo no lo tenía. Y además de entender y saber que no lo tenía, yo creo que eso es como el canto, por ejemplo. Tú por muchas clases de canto, si no tienes voz, hermano, sí, no te da. Se les bate quebrado. Listo, necesita tener ese don natural, y yo considero que el narrador requiere de ese don natural, de esa vena de narrador. Y aparte de eso, de considerar que para narrar se requiere de una... Entonces, para cerrar esa idea, que considero que el narrador requiere de un don natural, de esa vena de narrador que yo no tengo, además, bueno, se juntó con lo de que les explicaba, de chamo, tener esa oportunidad de ir al fútbol desde adentro y ver las charlas tácticas, ver entrenamientos, y entonces eso me generó inquietud de darle lectura a los partidos, de tratar de comprender por qué pasaban las cosas en un partido de fútbol. Turi, radio o televisión, y cuando hablamos de televisión, la mezcla de juego e imagen, del saco amarillo, el saco fucsia, los lentes, porque, es parte de... ¿Es un personaje o tú eres así? No, yo soy así de toda la vida. Porque, bueno, como buen hijo de italiano, mi papá, mira, yo recuerdo, Luis Miguel, y está bueno que me consultes eso. Mi papá es un tipo impecable al vestir, ¿ok? Mi papá es de los que todavía usa ese peinecito de plástico que se ponen en el bolsillo. Claro. ¿Okay? Y cuando hay una brisita, pana, él inmediatamente se peina, no le gusta estar despeinado, y yo crecí viendo eso en mi papá. Mi papá, en la época que se podía, del dólar a 4.30, iba a la avenida Bolívar de Valencia los sábados, religiosamente. Había un lugar que se llamaba Close Up, era una tienda de flux y de corbatas, de un griego que traía esa ropa desde Europa, el último grito de la moda europeo, y mi papá iba y compraba los sacos, las corbatas de colorines, o sea, era un espectáculo. Y yo crecí viendo eso, y bueno, desde pequeño quise, digamos, copiar o bueno, admiré esa manera de vestirse de mi papá, que era un poco distinta a lo que estábamos acostumbrados acá, porque bueno, era ropa que venía de afuera, de sastre, etcétera, y él podía comprarle. Y de hecho, yo hoy en día les cuento, Luis Miguel, Giancarlo, esto no lo sabe mucha gente, yo hoy en día uso muchas de esas corbatas que hace 25 o 30 años compraba mi papá. Muchas de esas, yo tengo bolsas de esas que me traje de Valencia, porque yo en día mi papá no las usa y yo las uso. Y entonces, bueno, creo que en el asunto de la televisión debe haber un cierto cuidado de la imagen, no lo digo desde la banalidad, sino, bueno, hay un lenguaje corporal, hay una imagen que consume la gente, el público que te está viendo, y soy de los que creo que, bueno, hay que esperarse un poquito en tratar de conservar correctamente esa imagen. Sí. Ahora bien, sí. En la radio, muchachos, yo disfruto mucho la radio, es el medio donde más tiempo tengo trabajando. Yo comencé en la radio en el año 2000-2001 en Valencia, y de manera ininterrumpida he estado siempre en radio. Esos años que estuve en Valencia hasta venirme en 2010 a Caracas, radicarme aquí, yo desde el primer día que llegué a Caracas, un 24 de agosto, que fue un lunes de 2010, que me mudé a Caracas, comencé a trabajar en 11 titular con Walter Roque y Bruno Gómez en Unión Radio Deportes. 8 años estuve en Unión Radio Deportes y tengo 2 años en La Mega. O sea, ya son casi 20 años haciendo radio, y es maravilloso porque es el medio donde me siento al 100% yo. Te iba a preguntar, porque hay algo que es innegable, Humberto, que cuando transmites,
hay que decirlo, estás impecable, y uno observa, digamos, cómo las nuevas masas intentan llevar la maniobra de Humberto, o la tendencia. ¿Tú mismo te asesoras, tienes gente que te ayuda, o digamos, mira, hoy me voy a vestir de fucsia con una corbata naranja y un sombrero amarillo y queda bien? Porque hay cosas... El flu amarillo, hermano, no, pero el flu es amarillo, hay combina que, con sí, tu la máscara, de como la máscara. Australia. Hay que decir cosas, uno a veces se atreve a vestirse, pero te tiene que ir bien o mal. Muchos le va mal, pero a Humberto no. Cuéntame eso, porque yo no me atrevo. Bueno, entre gustos y colores, muchachos, mira, a mí me gusta mucho el asunto de la moda. Yo en Instagram, por ejemplo, sigo cualquier cantidad de bloggers y de influenciadores ahora por, bueno, traer esta palabra que está muy de moda en las plataformas digitales, de moda, ¿no? Siempre desde pequeño, y vuelvo a lo de mi papá, yo creo que el primer gran influencer que yo seguí en la moda fue mi papá. En la manera como se vestía, los colores que usaba y lo impecable que siempre lo vi, y sobre todo las combinaciones. Mi papá siempre ha sido muy riguroso con las combinaciones, y yo trato siempre, si uso un flux, un saco amarillo, bueno, entonces que la camisa sea unicolor abajo con una corbata que contraste con ese amarillo, a ver, preferiblemente oscura, y algún detallito que contraste también en la solapa del traje amarillo, pero todo eso en juego, en conjunto, y soy minucioso, tengo allí mis accesorios, tengo que si florecitas, tengo cositas para poner en los paltos, tengo un sastre aquí en Caracas con el que desde el año 2016 estoy trabajando, él está en Los Chaguaramos, Centro Comercial Los Chaguaramos, y yo le doy ideas, mira, oye, cuando por ejemplo viene un partido de la Vinotinto que sé que dentro de 2 meses, mira, me gustaría que para ese partido, va a ser contra Argentina, que no tenga nada celeste ni blanco el flux, ¿ok? Caramba. Vamos a hacer tal o cual cosa, y ahí voy armando mi cuestión. Mira, pero va a terminar montando una tienda. El Turi, la Turi Store. Turi Style, no sé, algo. Pues. Hay que emprender, ¿no? Aires de cambio. Turi, vuelvo a las transmisiones. Le marca Joandri Orozco a Perú en el Suramericano ese recontragolazo, y tú, luego de la descripción, no importa quién sea el narrador, el de turno en ese momento, no lo llame gol, llámalo pedazo de gol. ¿También tiene una historia, o sencillamente hubo un día que lo dijiste y pensaste, hey, la voy a mantener? Mira, la primera vez, no que dije esa frase, pero una muy parecida, fue un gol de Alejandro Lobo Guerra contra Paraguay, un partido amistoso, en el año 2007. Eso fue después que terminó la Copa América Venezuela 2007, a la vuelta de la esquina arrancaba el premundial de Sudáfrica, y yo recuerdo en Puerto Ordaz, Venezuela jugó un partido amistoso preparatorio para el arranque de las eliminatorias contra Paraguay. Esa fue mi primera pauta en televisión con la selección nacional. Me tocó, yo estaba iniciándome en Meridiano Televisión, repito, año 2007, y me tocó con Enzo Vilano. El Lobo Guerra hace un golazo desde unos 35 metros que la clava en un ángulo, y yo en ese momento narra Enzo Vilano, y yo digo, no, me nació, eso sí fue, no fue pensado como por ejemplo la de Saca Papel y Lápiz, que tenía un origen, ya les expliqué. Dije, esto no es un gol, Enzo, llámelo pedazo de gol, esto es una joyita de gol. Dije, ¿no? Claro. Y después, yo recuerdo que hubo gente que me escribió que le gustó, no, Enzo, es que esto no hay que llamarlo gol, esto hay que llamarlo un pedazo de gol, una joyita de gol. Entonces hubo gente que me escribió que le gustó eso que dije, y bueno, sin darme cuenta o sin buscarlo, sin propiciarlo, como la otra frase que ya hablamos, dije, ok, esto lo puedo mejorar, lo puedo pulir, y cada vez que queda cuando haya un golazo, y entonces, bueno, cabe ahí la frase. Y yo creo que se hizo un poco más popular justamente en ese gol de Joandri Orozco, porque fue un golazo, hermano, que recorrió el mundo, el planeta, y bueno, entonces ahí está pulida, pero había nacido de manera natural, espontánea, en aquel gol de Lobo Guerra, la perfeccioné, y bueno, y ahí quedó. Humberto, te queremos mandar un gran abrazo, ya el tiempo se nos fue volando, y bueno, como siempre nos seguiremos viendo por los pasillos, en los estadios, en todos lados, y de verdad agradecerte por haber compartido tu vida, tu experiencia y todo lo que ha sido Humberto Turinese, no solo en el periodismo, sino las otras facetas pues que hemos disfrutado de radio, bueno, y la moda. Por supuesto, un gran abrazo y nos seguimos viendo, pana. Seguro, Giancarlo, un gusto saludarte, Luis Miguel, gracias por haberme invitado, la pasé súper bien, y bueno, el respeto y el cariño de siempre para ustedes y a todo el equipo. Era Humberto Turinese.